A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a este programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy vamos a abordar un tema sumamente importante. Hace algunas semanas atrás abordamos lo que eran los trastornos de personalidad y habíamos visto que son formas muchas veces en las cuales las personas perciben la realidad, formas inadecuadas de responder a los problemas que se les presenta en la realidad, cómo enfrentan ellos, cómo autorregulan sus emociones, y esto puede derivar en desajustes para la persona que hace que no pueda funcionar eficientemente ni con ella ni con el medio que le rodea. Hoy vamos a continuar con este programa, pero con una invitada desde España, una profesional experta en el tema que quiero darle la bienvenida y presentarle. Ella es Amparo Veloch Fuster. Es catedrática de psicopatología desde 1987 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Es especialista en psicología clínica, presidenta de la Asociación Española de Psicología Clínica desde el 2006 hasta el año 2014. Ha realizado muchas investigaciones y publicaciones actuales centradas en el espectro obsesivo-compulsivo y en los trastornos de personalidad. Desarrolla actividades asistenciales como psicóloga clínica en la Unidad de Investigación y Tratamiento de Obsesiones y Compulsiones de la Facultad de Psicología de Valencia. De esta unidad ella es directora. Es además miembro del Grupo Internacional de Expertos Obsessive Compulsive Cognition Working Group y del Research Consortium of Intrusive Fear. Además ha realizado muchas publicaciones, es autora y coautora de 16 libros, 50 capítulos de libros y más de 200 publicaciones científicas nacionales e internacionales. Es colaboradora docente en universidades españolas e internacionales y forma parte del consejo editorial de varias publicaciones científicas, miembro de comité de publicaciones nacionales e internacionales y será ponente en el 15º Encuentro Ecuatoriano de Integración en Psicoterapia que se realizará en Quito en el mes de octubre. Amparo, bienvenida a Psicolife. Gracias por acompañarnos hoy y por favor empecemos comentando un poco por qué es importante y cuál es el manejo que se hace cuando un profesional detecta un trastorno en la personalidad. Bienvenida. Bueno, bien hallados, como decimos acá, bien, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Lo primero que hay que intentar es que la persona entienda realmente su forma de ser, sentir, comportarse, relacionarse con los demás e incluso también la forma que tiene de verse a sí misma. Ese es el problema. Y para cualquier caso es el primer paso, que si la persona no entiende el problema es su forma de estar en el mundo, de relacionarse con los demás y consigo misma, va a ser difícil cualquier tipo de intervención o programar cualquier tipo de cambio. Es decir, cuando la persona no se da cuenta, además de que esa forma en la que ella se está mirando a sí misma e interactuando con el mundo no es la más apropiada, tú nos dices que va a ser la parte más complicada para poder empezar un proceso de apoyo, de acompañamiento para que se genere un cambio. Claro, porque la persona con un trastorno de personalidad normalmente no acude a una consulta diciendo ¿tengo un trastorno de personalidad? No. Acude que tiene una depresión o porque tiene un consumo de sustancias abusivo o porque tiene problemas de relaciones con los demás graves o porque ha hecho un intento de suicidio, que no consigue mantener un trabajo de manera estable, más allá de inestabilidades del mercado laboral. Esas son las razones por las que va a consulta, no por su forma de ser. Y cuando el especialista detecta que el problema está en su forma de ser, lo primero que tiene que intentar es
analizar cuáles son los problemas, poco a poco hacerle ver a la persona que cambiando unos de esos aspectos de su esos otros síntomas, digamos, los otros problemas son por los que viene a consulta. Amparo, bueno, la comunicación se corta un poquito, entonces me cuesta en ciertos momentos poder comprender bien lo que me está mencionando, pero un poco para tratar de transmitir a las personas que nos están mirando lo que usted nos mencionaba, usted nos decía que muchas veces estos problemas de depresión o de intentos de suicidio que las personas pueden tener o de consumo de sustancias, es decir, como situaciones un poco más extremas de alguna manera ya, cuando tocan fondo tal vez las personas, es cuando acuden muchas veces a consulta, pero ¿es necesario llegar hasta ese punto extremo para poder buscar un apoyo terapéutico? No. A ver, digamos que son los casos extremos, pero en el intermedio o en el rango de posibilidades, lo que quiero decir es que la persona con un trastorno de personalidad acude a consulta por los problemas que ocasionan su trastorno, pero no por el trastorno. Es decir, que estos problemas como adicionales externos pueden ser los que se observan, los síntomas, digamos así, de su problema de personalidad, y esos son los que le hacen acudir a un apoyo, pero no necesariamente el darse cuenta que hay algo en ella que no está funcionando apropiadamente. Efectivamente, eso es un típico resumen que se puede hacer. Esa es realmente la cuestión, ¿no? Es decir, es problemas secundarios, por decirlo de alguna manera, la fiebre, ¿no? Es decir, la persona acude por la fiebre, porque tiene una depresión, o porque está triste, o porque ha tenido problemas importantes con sus amigos, o porque su relación de pareja no funciona de ningún modo, por muchos problemas con distintas parejas. Es decir, los problemas ocasionan su forma de ser. Y por eso es por lo que acude, pero no por su forma de ser, porque no lo ve, no lo entiende de verdad. Un poco, entonces en ese sentido, claro, el no darse cuenta de que la forma de ser puede ser una dificultad que genera justamente esta desadaptación en sus diferentes ámbitos en donde ella se desenvuelve, es el eje central. Cuando la persona acude a este proceso de terapia de la cual usted trabaja ampliamente, ¿cómo le ayuda a la persona primero a darse cuenta de que el problema que está viviendo no necesariamente es el problema en sí, sino que el problema radica en su forma de ser? Bueno, en primer lugar, obviamente, si tiene una depresión, hay un consumo de sustancias, ese problema hay que manejarlo, hay que tratarlo, ¿vale? Y el proceso de tratamiento intentas hacerle ver a la persona cuáles son las cosas, digamos, que está haciendo que provocan que esté más triste, por ejemplo, o que provocan que tenga problemas para mantener una pareja, o que provoca que su familia quiera estar con ella. Es decir, en el propio proceso terapéutico intentas introducir cambios en su forma de relacionarse con los demás y de sentirse para mejorar su estado de ánimo, para mejorar. Quiero decir, no puedes obviar que tiene una depresión, no puedes obviar que hay un consumo de tóxicos, o no puedes obviar que sus parejas descrecen, es decir, no puede mantener una relación estable. Eso no lo puedes obviar, porque eso es lo que le está haciendo sufrir a la persona. Precisamente a partir de ahí puedes empezar a trabajar esos aspectos que están interfiriendo en esa pareja o esos tóxicos. Entonces eso significaría de alguna manera que mientras se va realizando este proceso de acompañamiento para que se dé cuenta de su situación, puede haber otros tratamientos externos que pueden servir de ayuda, de pronto fármacos que, por ejemplo, en el caso de la depresión, que le ayuden a controlar, a nivelar ese cuadro depresivo que está presentando. Depende del tipo de depresión, pero en principio no sería necesario recurrir a fármacos para tratar una depresión que es secundaria a otro problema. ¿Me explico? Es decir, hay muchas estrategias terapéuticas desde el punto de vista psicológico, básicamente las que se encuadran dentro de lo que llamamos terapia o terapias o psicoterapias cognitivo-conductuales, que son extraordinariamente eficaces
para mejorar, para aliviar con toda claridad ese tipo de síntomas, ¿no? De hecho, los tratamientos que utilizamos para los trastornos de personalidad se encuadran, los tratamientos eficaces, ¿vale? Se encuadran dentro de ese mismo marco, del marco de los tratamientos cognitivos, conductuales, las psicoterapias denominadas integradoras o integrativas, que integran, incorporan diferentes aspectos y diferentes estrategias de tratamiento orientadas a mejorar los distintos aspectos disfuncionales y por lo tanto no útiles de la persona, de su forma de ser. Estas terapias integrativas de las que usted nos hace referencia ayudan a la persona a ir mejorando sus trastornos de personalidad, a identificarlos primero y después a ir adquiriendo ciertas herramientas para funcionar de una manera mejor en el medio que le rodea. ¿Ese es el objetivo? Obviamente, es decir, el objetivo de cualquier tratamiento es que la persona funcione bien en su medio, porque la primera norma de cualquier tratamiento es que la persona pueda integrarse en su lugar, en su medio, en el que conoce, modificando su forma de relacionarse y las cosas que no le han funcionado hasta ese momento, bueno, pues cambiar por otras que sí le puedan funcionar, ¿vale? Siempre en su medio, a ser posible siempre en su medio. Naturalmente, en algunos casos, a lo mejor hay que retirar a la persona de ese medio, de ese contexto, porque es muy problemático, es muy situacional, o impide el trabajo terapéutico, pero la parte de las veces tampoco es necesario el tratamiento psicológico. Los trastornos de personalidad. Luego, para los síntomas. Amparo, cuando nosotros hablamos o cuando usted nos habla de este proceso de psicoterapia, de este abordaje que se va haciendo desde esta perspectiva, el proceso no siempre es tan sencillo. A veces las personas quieren soluciones a los problemas casi flash, ¿no? Inmediatamente una solución. Y de pronto este proceso es un poquito más largo. ¿Cómo lograr que las personas se mantengan, se adhieran a ese tratamiento y se mantengan en él durante el tiempo que sea necesario para poder ir solventando su dificultad? Aquí entran muchísimos factores a jugar. Por un lado, el tipo de relación que el terapeuta o los terapeutas hayan establecido con la persona, ¿no? Es un elemento fundamental. Está todo tratamiento. Da igual si es un problema psicológico o es un problema médico. Si uno no tiene una buena relación con su terapeuta, incluso aunque mejore, no va a percibir como mejora, ¿no? Bueno, pues aquí es exactamente igual y seguramente nos dicen los estudios y la experiencia clínica que es difícil aún en el caso de los trastornos de personalidad. Pero si uno establece objetivos claros, cosas que mejorar, quieres sentirte mejor, quieres conseguir que tu relación dejarse buenas, vamos a fijar objetivos concretos. A medida que vayamos consiguiendo los objetivos, la persona va a encontrarse mejor, va a atreverse a iniciar con su terapeuta otros cambios más calado, más profundos. Es un trabajo largo, es un trabajo continuado, pero es útil porque realmente los datos también nos dicen. Es decir, lo fundamental en primer lugar va a ser esa conexión que usted nos dice que tiene que tener el terapeuta con la persona que acude a él para poder sentirse a gusto y mantener ese tratamiento. Claro. Después, los objetivos que se vayan planteando que le permitan a la persona sentir que va alcanzando una suerte de cambio, digamos así, que va logrando mejorar o alcanzar los objetivos para poder mantenerse y querer continuar con el mismo. Efectivamente, es decir, y además objetivos muy concretos. Por ejemplo, un objetivo no puede ser quitar la depresión, por eso, o de pronto ser la más guapa del baile, ¿no? O tener muchas parejas, ser muy feliz. Esto no es un objetivo. Los objetivos es sentirse más a gusto con los demás, saber cómo relacionarse con las personas por un sexo o de otro sexo, saber cómo aprender a cómo estar justo con uno mismo, es decir,
desmenuzar, es un trabajo de desmenuzamiento de esos objetivos y cosas que sean logrables, no grandes cosas que quedan en el vacío y no sirven para nada, porque a todos nos gusta algo concreto, ¿no? Es decir, y las personas con un trastorno de personalidad pues son exactamente igual. Quieren saber mejores concretos que se pueden lograr. No se le puede plantear un objetivo a larguísimo plazo, objetivos concretos poco a poco vamos avanzando en eso, y haciéndolos, digamos, más objetivos concretos, objetivos reales y objetivos que le permitan a la persona darse cuenta que va haciendo pequeños, que estos pequeños objetivos que va cumpliendo van generando también pequeños cambios en su vida y a su alrededor. Claro, efectivamente. Y además hay algo que es maravilloso con la psicoterapia de estas personas, y es que unos pocos pequeños cambios efectivos hacen una especie de efecto como en red, como cuando tenemos una piedra aceptas, ¿no? Pero un pequeño cambio puede ser un primer paso para otros muchos cambios muy importantes. Incluso un cambio terapéutico la persona no había previsto, pero un pequeño cambio, por ejemplo, el relacionarse mejor con la familia o aprender a expresar las dudas, se va a encontrar con que las personas que le rodean le van a escuchar, y eso va a mejorar nuestra autoestima, es decir, tiene un efecto expansivo. Usted hablaba, Amparo, hace unos momentos y ahora volvió a topar esta parte del contexto, la familia, las personas que le rodean. ¿Qué rol cumplen ellos en el abordaje de la psicoterapia y sobre todo en que este proceso de psicoterapia tenga un éxito apropiado? Voy a ser muy poco potente. Depende de la familia, ¿vale? Hay veces el contexto familiar inmediato, o eso que llamamos el grupo primario de apoyo, es decir, las personas con las que convive más continuadamente esa persona, pueden ser muy disfuncionales o no. No pueden ser terapeutas de apoyo, lo que llamamos terapeutas de apoyo, ser personas que se pueden apoyar para a esa persona a esos pequeños pasos y al momento, etc. Dependiendo de cómo sea ese núcleo familiar inmediato, puede ser muy útil o puede ser poco útil. Es otro de los trabajos y de las tareas que tiene que hacer el psicoterapeuta siempre. Analizar cuáles son las características útiles utilizar para ayudar al paciente con respecto a la familia y cuáles pues no nos sirven o es mejor que no las utilicemos. Claro, porque usted nos decía que ellos son los apoyos primarios, podríamos decir, frente justamente a los problemas que la persona está presentando. Pero si la familia no es un apoyo realmente fuerte en ese sentido, ¿cómo puede mediar el terapeuta en este caso? ¿Cómo media usted para que el paciente, quien está asistiendo al proceso de psicoterapia, no desista? Porque cuando sale al medio, cuando sale a su familia, siente que posiblemente todos esos pequeños logros que está haciendo en la consulta, en el proceso de terapia, no están teniendo resultados efectivos en su contexto familiar. ¿Cómo lidiar esos dos aspectos para que la persona se mantenga en el proceso de terapia y busque otras herramientas para mejorar? No es sencillo, obviamente, pero muchas veces tenemos que contar con la familia, ¿no? Es decir, en cualquier proceso terapéutico es importante conocer y contar e involucrar al núcleo primario de apoyo. Puede ser familia, pero también pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, depende. Y siempre, obviamente, consensuando con la persona afectada, con el cliente o con el paciente. Es posible que la familia no reconozca efectivamente, o ese grupo primario no reconozca los logros. Esto significa que tenemos que, de alguna manera, fortalecer al paciente para que muestre que sí está teniendo logros. Y buscar entonces el problema en que de relacionarse con ellos, también la forma de relacionarse de la familia con él. Eso a lo mejor no lo puede cambiar. Bueno, pero no es problema ya del paciente. Hay que fortalecer la autoestima de esos casos también del paciente.
Pero, insisto, si se puede contar con la familia inmediatos de apoyo, es fundamental poderlo hacer. Y además, explicar también a este grupo de apoyo que no espere cambios de la noche a la mañana, no espere cambios enormes de un día para otro, porque entonces estamos engañándonos, estamos planteando objetivos que no son realistas. Y ese puede ser también una de las dificultades grandes que se puede enfrentar en el proceso de psicoterapia con las personas con trastorno de personalidad, el hecho de querer los resultados inmediatos, porque muchas veces los trastornos vienen dados justamente por eso, por esa dificultad de no saber esperar, de pronto de querer las cosas inmediatamente, y el no encontrar en el proceso de psicoterapia o cómo hacer para que la persona vaya teniendo paciencia y avanzando paso a paso en ese proceso. Totalmente, y muchas veces el paciente, la persona sí tiene paciencia, pero quien no la tiene son los familiares. Entonces, hay que explicar que ciencia y cuál es el objetivo, y que observen también las mejoras en su contexto. Lo mismo que le explicamos al paciente, porque conectamos con el paciente que es usuario. Bien, en muchos casos. Insisto, siempre que sea posible. Si no es posible, bueno, pues una limitación más que vamos a tener. Pero en este caso, fortalecer, vamos a decir, es al paciente. Okay. Ahora, después de este proceso, de este largo proceso que usted nos decía en muchas ocasiones que tiene que llevar a cabo la persona que busca mejorar y que identificado ya que tiene algo en su personalidad que no le permitía funcionar adecuadamente, hay un momento en que el terapeuta puede decirle, aquí se acabó el proceso. Las personas piensan muchas veces y ligan mucho a la parte médica y dicen, bueno, estoy curada. Ya se acabó todo el proceso, estoy bien, estoy sano de alguna manera. ¿Es tan real eso así? ¿Puede usarse esos términos médicos en el ámbito de la psicología? ¿Y cómo finalizar ese proceso o cómo finaliza ese proceso en las personas que tienen trastorno de personalidad? Bueno, el tema de curación, o la palabra curación, no es adecuada en absoluto para un trastorno. ¿Por qué? Porque no podemos curar una personalidad. Podemos modificar aquellos aspectos que no son funcionales, podemos ayudar a mejorar. Como decía antes, esas mejoras van a resultar o van a tener efecto onda en muchos otros aspectos de la vida de la persona. Curar la personalidad es un poco absurdo porque cada uno tenemos la que tenemos, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar, bueno, las cosas, los aspectos de nuestra personalidad que son útiles o no son funcionales, sean funcionales, ¿vale? Por lo tanto, el cuestión no es útil, no es adecuado, ¿eh? De la misma forma que tampoco lo es en medicina para muchas enfermedades, porque actualmente en la mayoría de las enfermedades médicas el término curación se consigue cuando conseguimos hacer crónica. Es decir, con lo cual la persona perfectamente con los síntomas es un criterio de curación, ¿no? Igualmente bien, ¿eh? Es decir, que el término curación es político, ¿eh? Tiene muchos sentidos, de lo de personalidad personalmente no me parece adecuado. Y volvemos al tema de los objetivos, es decir, si hemos planificado objetivos y hemos ido consiguiendo esos objetivos, vamos continuamente consensuando con más objetivos hasta que en que el propio terapeuta le dice, bueno, puedes funcionar perfectamente, los logros que hemos conseguido durante este año, durante un año y medio o estos 3 años han sido estos y otras cosas que podemos conseguir. Y poco a poco se van distanciando las términos de acción terapéutica que se acaba de la mañana. Y yo lo que siempre aconsejo es que una vez terminada, hemos terminado, ¿no?, la terapéutica, tenga una cierta relación cada 3 meses, una pequeña acción en esta terapia para mantenerlo, especialmente con este tipo de personas, ¿no? Claro. Básicamente. En definitiva, cuando nosotros hablamos de una intervención terapéutica, tenemos que considerar que el contexto influye mucho, el que la persona se dé cuenta de que está teniendo una dificultad va a ser algo fundamental para que el proceso funcione adecuadamente. El tiempo
puede variar dependiendo de las personas. El trabajar con objetivos concretos, con objetivos reales, va a permitir a las personas tener un mejor funcionamiento y sentir que va logrando adquirir esas habilidades o esa funcionalidad que en ciertos momentos no tenía en sus diferentes ámbitos de relación. El proceso terapéutico termina en la medida en que la persona vaya cumpliendo esos objetivos y el terapeuta sienta que su paciente, que su persona a quien está acompañando haya cumplido haya adquirido todas las herramientas apropiadas para poder enfrentarse al medio solo y de manera autónoma. Amparo, qué gusto haber compartido con usted este programa. Gracias por habernos acompañado en Psicolife. Y bueno, le esperamos en octubre, que yo estoy segura que va a dar muchos más de sus consejos y compartir todos los conocimientos que usted tiene con las personas y los profesionales que le están esperando aquí en Ecuador. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,